hermosa reunión. Le damos la bienvenida. Estamos gozosos de poder estar una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sabemos que el domingo es un tiempo especial, un tiempo que lo dedicamos al Señor. Él está con nosotros todo el tiempo, pero el domingo nosotros lo apartamos para estar adorando, alabando al nombre de nuestro Señor. Y vamos a dar comienzo en esta hermosa mañana con un salmo, el Salmo 145, que dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Así como dice su palabra, digno es el Señor de alabanza, digno de toda gloria, digno de toda honra. Damos las gracias a ese Señor, a ese Dios que un día se reveló a nosotros, a nuestras vidas, y nos hizo ser partícipes de una hermosa familia que es la familia en Cristo. Vamos a comenzar esta reunión orando a nuestro Dios. Dios Padre, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos dirigimos a ti, Señor, para darte las gracias. Te damos las gracias, Dios, porque nos permite entrar, Señor, a tus atrios, Padre Santo, en esta mañana con alabanzas, con alegría, con gozo, Señor, para darte las gracias porque nos permites estar en comunión contigo, porque nos permitiste conocerte, Señor. Te damos las gracias porque siendo un Dios tan grande, tan misericordioso, Señor, tan poderoso, Padre, pusiste la mirada en nosotros, Señor. Te agradecemos en esta mañana por cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor, en este momento. Te pedimos que seas tú obrando con amor y con misericordia en cada uno de mis hermanos. Te doy las gracias, Padre, y te pido una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos y sobre esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora les invito a que me acompañen para recibir a la alabanza, que me acompañen en el Salmo 147:1, y dice así: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza.
hermoso el tiempo de alabanza, y ahora vamos a dar paso a nuestra hermana Gladys, que va a estar orando por misiones. Buenos días, hermanos. Nos vamos a tomar un tiempo especial para interceder por la vida de nuestro hermano misionero Johnny Beibar. Es un joven de Bolivia que tiene un ministerio muy especial de movilización hacia las misiones en África. Y en forma especial vamos a estar orando por África Oriental, por Mozambique. Hay necesidades en ese lugar económicas y también necesidades de apoyo espiritual. Así que vamos a estar orando por ellos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites ponernos en tu presencia, Señor, y también, Señor, estar intercediendo por la vida de nuestro hermano Johnny Beibar. Estamos en forma especial pidiéndote por él, por el ministerio que tú le has dado, por ese llamamiento que tú has hecho, y a través de su vida se movilizan muchos misioneros que van y sirven en distintos lugares de África. Gracias por ese amor tan grande que has puesto en su corazón, por aquellas etnias, por aquellos pueblos, en aquel lugar tan lejano para nosotros, pero Señor, que está tan cerca de tu corazón. Por eso queremos orar por Mozambique, queremos orar por aquel pueblo y por aquellas comunidades en especial que nos ha pedido Johnny que estemos orando. Te pedimos por la aldea Inaminga, por la situación en la que ellos están. Te pedimos en forma especial por el hermano Sande, por su salud, para que tú lo fortalezcas. Sabemos que ha sufrido un accidente y como consecuencias de eso han quedado afectadas sus extremidades, pero te rogamos que tú estés obrando en su vida, fortaleciéndolo y ayudándolo en este momento. También pongas personas a su lado para que pueda continuar la obra. Sabemos que este es un varón que ha estado sirviéndote en aquel lugar, no solamente en la zona, sino también asistiendo junto al equipo médico en distintos lugares de esa aldea. Señor, también queremos pedirte por las personas que están siendo responsables de la construcción de los templos del distrito Dondo, el hermano Ignacio Domingos, y también del distrito Doa, el hermano Cabinda. Los dos están siendo responsables y trabajan en la construcción del templo. Te rogamos para que tú los ayudes, los fortalezcas, les proveas de los materiales, de los recursos humanos también para la construcción. También te pedimos porque este hermano necesita, el hermano Cabinda, tener su medio de transporte para seguir haciendo la obra de visitar a las comunidades y a las distintas aldeas de alrededor. Te rogamos también por el hermano Ferñao, de la ciudad del Teté. Te rogamos por él para que él pueda seguir cumpliendo su labor, siendo intermediario de recursos, de ayuda sanitaria por las distintas aldeas. Sabemos que a él llega toda la información y también llega los recursos para poder transmitirlo y darlos a las personas que están a su alrededor y en las aldeas más lejanas. Por eso te suplicamos que tú lo fortalezcas y le ayudes, Señor, a cumplir esa misión. Gracias, mi Dios, porque podemos orar por todas estas personas que nosotros personalmente no las conocemos, pero tú sí los tienes en tus planes y los tienes en tus propósitos. Por eso te pedimos por ellos y en forma especial te seguimos pidiendo por Johnny, por su salud, para que tú lo ayudes allí donde él está, les des también sabiduría para que siga haciendo la labor de movilizar, Señor, y desafiar a jóvenes para seguir sirviendo allá en África. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte también y ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de la obra misionera, a no olvidarnos de que esto está en tu corazón y que es tu voluntad alcanzar a todo el mundo. Gracias, Señor, porque también hay personas que se están movilizando para alcanzar a África. Oramos por todo este continente, oramos por cada una de las comunidades, de las aldeas que están en esos lugares tan lejanos para nosotros. Te rogamos, mi Dios, que tú puedas poner personas, levantes misioneros que se decidan a ir y a movilizarse y a llegar a aquellos lugares llevando tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor,
ponemos nuestras vidas en tus manos para servirte y ayúdanos a estar atentos a la necesidad de nuestros hermanos alrededor del mundo. Te adoramos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Y así como nosotros hemos estado en esta semana también alimentándonos de la palabra, alimentándonos con devocionales, también los niños han tenido esta semana sus trabajos que alaban al Señor. Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder volver a vernos aquí en esta página virtual. Como verán, tengo un poco de frío. Ha llegado el invierno y hay que cuidarse. Sí, tengo mi gorrito, mis orejeras y mis lindos guantecitos de lana. Y tengo un paraguas por si llueve. Estoy súper preparada. Pero bueno, quería hablarles sobre los chiquititos de la escuelita dominical. ¡Cuánta tarea, mis queridos! ¡Cuánta tarea han tenido esta semana! Así que bueno, miren, realmente hay un concurso que quiero participar. Sí, sobre los libros del Antiguo Testamento. Los chicos tienen que participar con alguien de la familia. Así que atrévense, anímense, familia, para poder participar. ¡Qué emoción! ¡Qué bueno tener más sabiduría! Bueno, y también los chicos han aprendido un versículo. Sí, el versículo es en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias al Señor, qué bueno. Y tenían que hacer una manualidad. 3 corazones muy importantes. El primero corazón, que era de color negro, simboliza el pecado, todas las cosas que no le agradan a Dios. Segundo, el corazón rojo, donde reconocemos que el Señor Jesús ha hecho una gran obra, donde derramó su sangre en la cruz por todos nosotros para limpiar esos pecados. Y tercer corazón, que es de color blanco, es invitarlo a que entre en tu corazón. Sí, tienes que hacerlo, así que una tarea muy, muy linda. Vamos a ver si los chicos lo han hecho. ¡Chao, chao! Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Chicos, ahora les voy a decir el versículo que aprendí, que está en 1 Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Y acá tengo unos corazones que tienen un significado, que cada uno, el negro significa el pecado de nuestro corazón. El rojo significa la sangre de Cristo que limpia todo mal, y el blanco significa que tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Chao, bendiciones. Después de haber disfrutado juntos y en armonía como hermanos de esta hermosa mañana, después de haber estado gozosos de poder estar comunicados a través de este medio, vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor hable en nuestras vidas a través de su palabra. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Que el Señor te bendiga. La verdad que ya llevamos 100 días, ¿no? 100 días ya de cuarentena. Y bueno, gracias al Señor porque nos permite en este tiempo, por este medio, por a través de YouTube, poder estar conectados y también poder estar compartiendo la palabra del Señor. Hemos visto el trabajo que han hecho los niños, hemos alabado al Señor. También hemos intercedido por nuestros misioneros, agradecidos al Señor por sus vidas, porque son los que nos representan en distintos lugares del mundo, no son los que están yendo por nosotros, y es nuestro deber como iglesia sostenerlos con nuestras oraciones, también con nuestras ofrendas. Así que agradecemos al Señor por estas personas que son los que nos representan, como siempre digo, son punta de lanza en lugares donde nosotros no podemos llegar. Esta semana, como hemos visto quizás alrededor de la mitad de semana, no me acuerdo bien qué día fue, pero fue el cumpleaños de Lionel Messi, de Juan Román Riquelme, creo que de Juan Manuel Fangio también, deportistas que supieron, cada uno en su época, ¿no? Y en su deporte, marcar la diferencia. ¿Sabes qué? Vimos allí en la portada, ¿no? Que veíamos varios deportistas de distintas disciplinas. Cada uno de ellos seguramente se destacó o se destaca en su disciplina, ¿no? Y algunos en equipos, otros en forma individual. Pero si a nosotros aquí nos gusta jugar mucho a ser los técnicos del fútbol, ¿no? Pero si con todas estas personas o con todos estos personajes que vos viste allí en la portada podemos quizás decir que podemos armar una selección, que podemos armar un equipo, sería imposible porque imagínate, cada uno en su disciplina quizás son los mejores, ¿no? Quizás son los mejores en fútbol, el mejor en básquet, el mejor en automovilismo, el mejor en tenis, el mejor, no sé, en béisbol, en cualquier disciplina deportiva, pero si nosotros armamos una selección de fútbol seguramente va a ser el gran fracaso. La verdad que por ahí hay ciertos deportistas que son los mejores en su equipo, ¿no? Como por ejemplo podemos, un deportista contemporáneo que es destacado, uno de los mejores deportistas, digamos así, dentro de su disciplina, que es Lionel Messi. Pero solo no podría hacer nada, depende de un gran equipo, depende de gente alrededor de él, que trabajen para él. Dentro de ese equipo no solamente son los que juegan dentro de la cancha de fútbol, sino el equipo técnico, el equipo deportivo, todo lo que hacen la disciplina, ¿no? Y muchos trabajan para que este hombre se destaque. Hay varios ejemplos de estos también en la Biblia, y podemos encontrar dentro de estos ejemplos a los valientes de David. ¿Sabes que el rey David fue uno de los reyes, fue el rey más sobresaliente del pueblo hebreo allí en Jerusalén, en Israel? El pueblo de Israel tuvo varios reyes, pero el más destacado y el que puso quizás el tope o el límite o la medida fue David. O sea, a quien comparaban a un rey, lo comparaban con David. Y de ahí era lo bueno o lo malo del rey, pero lo comparaban con el rey David. Pero desde que Samuel lo ungió como rey hasta que él pudo desarrollarse como rey, su vida fue marcada por muchos hechos, muchas cosas pasaron a su alrededor. Y dentro de eso, de todos los hechos que pasaron a su alrededor, David supo rodearse de personas que marcaron la diferencia. Podemos hablar allí, como te dije, de estos valientes de David, como le da el título la Biblia, ¿no? Estos valientes fueron más de 30 hombres que se destacaron, pero dentro de esos 30 hombres habían 3 que se destacaron más que los demás. Ahora, fíjate vos que así como sucedió con David, también sucedió con el Señor Jesús. El Señor Jesús también tenía su equipo, dice que habían 70 permanentes que andaban con él siguiéndolo, pero
también de esos 70 había un grupo más reducido que eran los 12, y dentro de ese grupo reducido que eran los 12, habían 3 que él era su círculo íntimo y los que estaban con él. Así como el Señor se supo rodear de esos 3 hombres, también el rey David se rodeó de 3 escuderos que eran fieles, sí, que eran capaces de dar la vida por él. Y estos hombres, dice la palabra de Dios allí en 2 de Samuel, te voy a invitar a que abras tu Biblia, allí en 2 de Samuel en el capítulo 23, dice los valientes de David. Estos son los nombres, de los valientes que tuvo David. José, Besabet, el Tecnonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esenita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Fíjate cómo los destaca, ¿no? Después de este, vamos a leer el verso 9, dice, después de este, Eliezer, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová le dio una gran victoria y se volvió el pueblo a él en pos de tan solo recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Vamos a destacar a este hombre, a Sama. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que se aferró a una lucha, ¿sí? Fíjate que hay algo que destaca a estos hombres, es que primero se supieron ganar la admiración del pueblo, la admiración de su jefe, y también la gracia de Dios, ¿sí? La gracia del Señor estuvo con él. Fíjate lo que dice la última parte del verso 12. Dice, y Jehová le dio una gran victoria. ¿Sabes que hay algo que vio el Señor en este hombre, Sama? Seguramente vio que fue un hombre de gran convicción, un hombre de gran firmeza y de gran determinación. La determinación que tuvo este hombre en defender aquel pequeño terreno de lentejas. Estuve buscando en varias versiones y algunas dice hubo un campo de lentejas, otros dice hubo una heredad de lentejas. El Reina Valera dice un pequeño campo de lentejas. Y sabes que me quedo con esta, un pequeño campo de lentejas, donde nosotros muchas veces podemos imaginarnos esto. La verdad que uno por allí empieza a imaginarse cuántas hectáreas eran, cuántas medidas tenía aquel campo, cuánta lenteja podía producir aquel campo. Pero fíjate que dice el verso 11 que el pueblo había huido delante de los filisteos, o sea que habían abandonado y habían tenido en menos aquel campo de lentejas. Pero este hombre le dio el valor que aquel campo tenía. Dice que era un pequeño campo de lentejas y se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. ¿Sabes qué? Seguramente lo que vio el Señor en este hombre es que valoró aquel pequeño campo de lentejas. Porque seguramente el pueblo lo tuvo en menos aquel terreno. Pero este hombre le dio el valor que tenía porque era un campo
que Dios se lo había prometido. Cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, le dijo, te voy a dar un terreno, te voy a dar una tierra, le prometió Dios una tierra a su pueblo. Y este hombre estaba decidido a defender la tierra que el Señor le había dado. ¿Sabes que cuando Dios te da una misión, por más pequeña que sea esta, hay que darle el valor que el Señor le da? Allí en Mateo, en el capítulo 25, verso 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Sabes que el Señor se goza en tu fidelidad? ¿Sabes que el Señor se goza en tus hechos? ¿Sabes que el Señor se goza en donde vos te plantás? El Señor se había gozado en que este hombre se había plantado en aquel campo de lentejas. ¿Sabes que el Señor se goza cuando vos te plantás a defender lo que el Señor te ha dado? El Señor se goza. Dice la palabra del Señor, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el gozo del Señor. Y estos hombres no eran hombres diferentes a nosotros. Allí vamos a ir a Primera de Crónicas en el capítulo 12, verso 8. Vamos a ver algunas características de estos hombres. Dice, también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear. Fíjate una de las características de estos hombres. Hombres de guerra, muy valientes para pelear. Diestros en el escudo y pavés. Diestros en el escudo y en la lanza. Y hay algo más que tenían estos hombres. Dice, su rostro era como rostro de leones. Sí, no eran cualquier cosa. Sí, eran aguerridos, eran fuertes, eran hombres. Hay unas versiones que dicen que eran fieros, ¿sí? Como leones. Dice, y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. O sea que eran hombres preparados físicamente, eran hombres preparados para la guerra, eran hombres preparados para defender. Por eso el Señor los había buscado seguramente, si los había puesto alrededor del rey David, porque tenía propósitos con David. Pero no solamente en la parte física o en la parte de su fuerza, sino fíjate lo que eran estos hombres. Vamos a ir allí a Primera de Samuel en el verso 22. Dice que estos hombres se juntaron cuando David huía de Saúl. Vamos allí, si ya lo tenés, en el verso 1 y 2 del capítulo 22 de Primera de Samuel. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él. Fíjate las características de estos hombres. Además de que habíamos visto que eran aguerridos, eran fuertes para la guerra, eran ágiles, su rostro dice que eran como fieras, ¿sí? Como leones. Dice que se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. O sea que eran hombres como vos y como yo, pero con una convicción que sobrepasaba esa condición de afligidos y de endeudados, con una convicción diferente. ¿Sí? Estos hombres querían agradar a Dios, pero seguramente se encontraban en problemas como te encontrás vos, o como me encuentro yo, o como se encuentra mucha parte de la sociedad en este tiempo de pandemia. ¿Sí? Ahí sí hay algo que están diciendo los médicos, que muchas personas están asistiendo a la medicina porque
por la tensión, por el estrés y por muchas cosas que están pasando. Y seguramente empresas, si estamos viendo los noticieros en forma permanente, empresas que están bajando sus persianas, empresas que están cerrando, negocios que están cerrando. Y la gente se siente afligida, la gente está endeudada, ¿sí? La gente tiene amargura de espíritu. Y quizás vos te encontrás en esta condición, como estos hombres. Estos hombres dicen que se encontraron con él y no estaba David tampoco en una situación muy agraviante para él. O sea, no era agradable la situación que estaba viviendo el rey David. Todavía no era rey, pero estaba huyendo. Estaba huyendo y estaba siendo buscado por el rey para matarlo. Y allí cuando estaba escondido se arrimaron estas personas a donde estaba él. Se arrimaron. No eran personas que venían a decirle, rey, mira, acá está tu ejército. No, eran personas comunes como vos y como yo. Personas en situaciones difíciles, personas en situaciones en una situación de desventaja para acompañar al rey. Dice que eran afligidos. Se arrimó a él todo el que estaba endeudado. Todos los que se hallaban en amargura de espíritus. Qué terrible, ¿no? Estos hombres fueron los que se destacaron y los que marcaron la diferencia. Allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, podemos ver la historia también del apóstol Pablo. También un hombre que supo marcar la diferencia, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir. Un hombre diferente. Dice la palabra de Dios que cuando ya estaba a punto ya de terminar su trabajo, llamó y le escribió esta carta a un joven pastor que tenía que seguir el trabajo, que tenía que tomar la posta de lo que venía haciendo el apóstol Pablo. Pero tenía que ver qué es lo que había hecho el apóstol Pablo y cómo había vivido su vida. Dice allí en 2 de Timoteo en el capítulo 4, verso 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, que dice, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Toas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera
se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Qué historia esta la del apóstol Pablo, ¿no? Esta última parte que escribe dice: yo ya estoy pronto para la partida. Estoy a poco tiempo de ser de partir de este mundo, ¿no? Él iba a ser sacrificado, iba a ser un mártir. Él lo sabía, pero le encarecía de tal manera a Timoteo que tuviera puntos en cuenta, ¿no? Que tuviera que estuviera atento a ciertos eventos que iban a suceder. Dice: te encarezco que delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en el reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que le estaba enseñando el apóstol Pablo a este joven pastor era lo que iba a suceder en estos tiempos, donde se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias a hablar lo que los oídos quieren oír. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos están en este tiempo trabajando de esta manera? Trabajando con fábulas, trabajando y haciéndole escuchar a la gente lo que la gente quiere escuchar. El verdadero evangelio, la sana doctrina, se ha perdido. Pero muchos están cediendo. Muchos están dejando ese pequeño campo de lentejas por ceder a los placeres de este mundo, a lo que ofrece este mundo. Dice que Demas me ha desamparado, dice, amando más el mundo. Sabes que las cosas que hay en este mundo son tentadoras. Lo que ofrece este mundo, el bienestar de este mundo, es tentador, aún para los hijos de Dios. Aún muchos dejan su convicción de hijos de Dios por irse detrás de las cosas de este mundo, de las cosas simples, a veces cosas sencillas que pasan en este mundo nos atraen y nos van deslizando de a poco. Sí, el apóstol Pablo le dijo algo clave acá a Timoteo en el verso 7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero hay algo muy importante: he guardado la fe. ¿Sabes que esa batalla, esa carrera que le tocó correr, fue una carrera fuerte, fue una carrera difícil, fue una carrera donde él se tuvo que aferrar cuando el Señor le dio el ministerio? Se tuvo que aferrar y supo pasar necesidades, supo pasar persecuciones, supo pasar pruebas, supo pasar pobrezas, pero así también tuvo, dice, abundancia. Pero allí él se aferró, allí se plantó en el ministerio, allí se plantó en ese campo donde el Señor lo había puesto. ¿Sabes que el Señor también a vos te ha dado un campo?
Sabes que el Señor también a vos te ha dado un ministerio. Sabes que el Señor también te ha dado trabajos para hacer. Quizás vos decís, quizás dentro del ministerio, dentro de la iglesia, decís no tengo nada que hacer, no soy hábil para hablar, no soy... Moisés se lo dijo al Señor, no soy tardo, le decía Moisés al Señor para la lengua, sí, le quería decir soy tartamudo y me querés usar a mí, sabes que el Señor te va a usar igual. Sabes que el Señor usó a aquellos hombres en esas condiciones en las que estaban. Sí, aquellos valientes de David no eran personas especiales, eran igual que vos, igual que yo. Tenían condiciones, sí, tenían condiciones, pero también tenían situaciones muy parecidas a las nuestras, pero eran hombres que marcaron la diferencia y que se aferraron a una gran victoria en un pequeño terreno. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención cuando el Señor te dice, bien, mi buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabes que el Señor te quiere poner en gran estima? ¿Sabes que el Señor te quiere poner en la boca de los demás? Pero tenés que ser fiel a lo que el Señor te ha dado. Uno de los primeros ministerios que el Señor te ha dado es tu familia. Son tus hijos, es tu esposa, es tu esposo. ¿Estás siendo fiel a lo que el Señor te ha dado? ¿Estás siendo aguerrido? ¿Estás siendo valiente? ¿Estás defendiendo aquel pequeño campo que el Señor te ha dado? ¿Le estás dando el valor que le ha dado el Señor? Que el Señor nos ayude, ¿no? A ser aguerridos y a tomar la decisión de agradarlo. Sabes que no importa cuál sea tu condición. A veces quizás vos decís, me siento mal en este tiempo. O a veces hay personas que están largando todo. Me llamó mucho la atención cuando las noticias salían quizás por todo el mundo diciendo que allí en Wuhan, donde había empezado la pandemia, cuando terminó, lo que más sobresalió fue la gran cantidad de divorcios que se pidieron en aquel tiempo. Gente que decidió abandonar su campo de lentejas. Gente que decidió dar un paso al costado, huir como huyó el resto del pueblo. Pero sabes que el Señor quiere que seas como Sama. El Señor te llamó y te aceptó en la condición en la que llegaste. Pero no para que te quedes en esa misma situación. No para que te quedes en esa situación de depresión, en esa situación de deudas. Sabes que el Señor te llamó para hacerte su escudero personal. Él te llamó para poner tu nombre en alto y para que tus actos lo glorifiquen. El Señor puso propósitos en tu vida y en mi vida. ¿Y sabes qué? El Señor va a cumplir su propósito en mí. Pero también parte de tus decisiones. El Señor te ha dado un campo. Vos sabés cuál es ese campo que te ha dado. Quizás un trabajo, un pequeño ministerio dentro de la iglesia. Te ha dado hijos, te ha dado tu esposa, tu familia. Campos con frutos. Quizás no lo ves ahora los frutos, pero tenés que pelear por ellos. Samá se plantó en aquel campo y seguramente se tiene que haber plantado en el medio del campo y les habrá dicho a aquellos filisteos, como le dijo David en un principio, ¿no? Filisteo incircunciso, ¿qué vienes contra mí? Con espada y jabalina. ¿Sabes qué bueno cuando le podés decir al Señor, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos? Cuando el enemigo se levante contra tu vida,
y te quiera hacer frente y te quiera derrotar o te quiera quitar tu pequeño campo de lentejas, mostrarle que sos un hijo de Dios y que no lo vas a ceder, porque el Señor tiene propósitos con tu vida. Por algo el Señor te dio ese pequeño campo de lentejas. ¿Sabes que como estos jugadores de fútbol o deportistas que mostré al principio, muchos de ellos se destacan por un cierto tiempo? Por un cierto tiempo dura su brillo y lo demás pasa a ser historia. Pero lo que el Señor te ha dado a vos y lo que el Señor me ha dado a mí permanece para siempre. El Señor te ha dado un campo para que defiendas. Y un día te va a decir, como le dijo aquel obrero: ven, mi buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Qué lindo sería que el Señor se gozara con tu vida. Qué lindo sería que el Señor se gozara con mi vida. Sabes que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, nos contentamos en el Señor, Él se deleita en nosotros. Él se pone contento. ¿Sí? ¿Sabes que cuando el Señor fue a obedecer a su Padre allí, cuando estaba Juan el Bautista bautizando a la multitud, el Señor fue allí, a aquel lugar? El Señor Jesús fue en obediencia. Y dice que el Espíritu se posó sobre Él. Y sabes que me imagino cómo tiene que haber resplandecido su rostro en aquel momento. Y cómo tiene que haber llenado de placer, de gozo, el corazón de su Padre. Cuando le dijo: este es mi Hijo amado. Este es. En Él tengo complacencia. Él es el que me complace. Él es el que me pone contento. Estas cosas me gustan. Pasos de obediencia. Es lo que el Señor quiere que vos des. Pasos de obediencia para alegrar el corazón del Señor. Y el Señor, me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Cuando le dijo al siervo: bien, bien. Esta palabra se destaca. Buen siervo y fiel. Bien, bien ahí, como decimos nosotros. El Señor se pone contento viéndote pelear en tu pequeño campo de lentejas. El Señor te dice: bien ahí, dale, bien ahí, bien, mi buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Que el Señor te bendiga. ¿Sabes qué? Quiero orar por tu vida. Quiero orar para que podamos presentarnos delante del Señor. Presentarle quizás nuestras batallas. Cuando el Señor te ve peleando, el Señor te dice: bien, dale. Pero muchas veces nosotros no tenemos las fuerzas, ni sabemos cómo enfrentar la batalla. Pero que el que tenga falta de sabiduría, dice el Señor que la pida, que Él se la va a dar abundantemente. Te invito a que inclines tu rostro y que puedas orar conmigo. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no había tenido quizás hasta este tiempo dimensión de lo pequeño que tú me diste, cuán grande tú lo ves. Señor, gracias porque me anima a saber que tú estás mirando
mi batalla. Señor, que tú estás contento, Señor, cuando me ves pelear, cuando me ves aferrarme a lo que tú me has dado. Señor, mira cuántas personas quizás en este momento estaban a punto de colgar la toalla. Ya estaban a punto de largar, de decir basta, no quiero pelear más. Señor, yo te ruego por sus vidas. Señor, yo te ruego para que en este preciso momento, Señor, ellos comiencen a mirar las cosas de otra manera, sabiendo que tú estás en control, Señor, que tú estás allí mirando, observando nuestra batalla y que no nos dejas solos, Señor. Señor, y que en algún momento podamos decirte, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, pero he guardado la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos anima. Gracias, Señor, porque esto nos da un envión, un empujón a seguir batallando, Señor. Aunque las situaciones no estén bien, aunque las cosas no estén bien, aunque en la economía no esté bien, aunque en la salud no esté bien, aunque veamos que todo se viene encima, aunque veamos que el enemigo se haya levantado, Señor, yo te ruego que tú, Señor, nos ayudes a tomarnos de tus manos y saber, Señor, que tú peleas nuestra batalla. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos animas, Señor. Gracias, mi Dios, porque contigo somos más que vencedores. Te amamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Que esta semana que comienza, la comiences de una manera diferente, sabiendo que el Señor está en el frente de batalla. Él es tu ayudador. Él es tu guardador. Él es tu sombra. Él es tu mano derecha. Que el Señor te bendiga. Gracias a Dios por su hermosa palabra, porque es viva, porque es eficaz y porque va a obrar a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Damos gracias porque su palabra no volverá vacía. Y en esta mañana, después de haber estado disfrutando de esta hermosa reunión, vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por esta hermosa reunión, por tu hermosa palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a través de tu palabra, tú sigues vivificándote en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que por amor y misericordia, Padre, sigas con nosotros, nos acompañes, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que sea todas nuestras obras para tu alabanza, Señor, y para tu gloria, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado desde sus hogares y nos encontramos otra vez el próximo domingo por este mismo medio.